Somos Galileo. Empecemos entonces. El tema que vamos a ver el día de hoy es la tabla periódica, ¿de acuerdo? Esta es la continuación de una tarea que ustedes van a recibir la próxima semana. Por lo tanto, siempre les voy a dar una pequeña introducción a la tarea para que ustedes no se pierdan en lo que voy a explicar el día de hoy, ¿de acuerdo? Entonces, antes de empezar a ver de lleno lo que es la tabla periódica, vamos a ver un poquito sobre lo del tema de configuración electrónica. Ustedes ya en alguna tarea ya habían realizado una investigación acerca de los números cuánticos. Y ustedes saben que los números cuánticos me sirven para ver la rotación de los electrones, a qué distancia se encuentran del centro del átomo o del núcleo del átomo, hacia dónde se mueven, si a la derecha o a la izquierda y cuántos electrones puede haber en cada subnivel. Tenemos 4 subniveles. Tenemos el subnivel S, P, D y F. Esta tablita de acá la pueden conseguir en internet e incluso también va a ir incluida en el documento que yo les voy a enviar, ¿de acuerdo? El principio de Aufbau señala que una de las instrucciones acerca de la ubicación de los electrones en los orbitales de un átomo e indica también la asignación en función de su energía ascendente. ¿Qué quiere decir esto? Que también para elaborar nuestra configuración electrónica, eso es el camino que toman los átomos o los electrones al momento de entrar o ingresar a un átomo. Entonces siguen la flechita roja. Como se muestra aquí en la figura, pasa primero por 1S, después por 2S, luego suben, pasan por 2P, bajan a 3S, suben nuevamente, 4S, 3P, 3D y así sucesivamente, ¿de acuerdo? Así como se muestra acá. Ahora, cada subnivel tiene valores. ¿Qué valores va a tomar cada subnivel? El subnivel S tiene un exponente 2. ¿Qué quiere decir esto? Que ese subnivel va a aceptar 2 electrones en su orbital. Luego está el subnivel P, que ese tiene un valor de 6. ¿Qué quiere decir esto? Que va a aceptar 6 electrones en su orbital. El subnivel D, que tiene un valor de 10, acepta 10 electrones en su orbital. Y el subnivel F, que acepta 14 electrones en su subnivel, ¿de acuerdo? Esto es una pequeña introducción a lo que es el tema de la configuración electrónica, pero esto me va a servir para poder entender cómo está estructurada la tabla periódica, ¿de acuerdo? Vamos a ver unos ejemplos acerca de cómo se realiza la configuración electrónica. Por ejemplo, el elemento, si usted tiene a la mano lo que es su tabla periódica, el elemento número 1 que le aparece es el hidrógeno. Entonces, como el número atómico del hidrógeno es 1, mis exponentes tienen que sumar 1. Entonces, ¿por qué subnivel pasa? Mi configuración electrónica. Regresamos a la tablita y pasa por 1s, pero no se llenan los 2 electrones a los que puede abordar este subnivel, sino que solamente uno. ¿Por qué? Porque los exponentes tienen que sumar exactamente el número atómico de mi elemento. Y como el hidrógeno es el elemento número 1 de la tabla periódica, entonces sería la configuración electrónica 1s1, ¿de acuerdo? Vamos con el flúor, que es el elemento número 9 de nuestra tabla periódica. ¿Cómo vamos a realizar la configuración electrónica? Vamos a ver, regresamos a nuestra tablita y pasa por 1s2, ¿de acuerdo? Luego subimos y pasa por 2s2. ¿Cuántos electrones llevo entonces? 4. ¿Y cuántos me faltan? 5, ¿de acuerdo? Entonces volvemos a pasar nuevamente por 2p, ¿de acuerdo? ¿Cuál es el valor de p? 6, pero como solo me faltaban 5, yo le coloco 2p 5, ¿de acuerdo? Ya no coloco los 6 porque si yo coloco 6 ya estaría pasando al número 10 y sería ya la configuración electrónica del neón. Entonces, si
explicar para poder empezar ya con lo de la tabla periódica para que puedan levantar la manito. Muy bien, pasemos entonces. Actualmente en nuestra tabla periódica existen 118 elementos químicos, 89 se encuentran en la naturaleza y el resto ha sido creado artificialmente por el hombre, ¿de acuerdo? Yo les aconsejo que por el momento presten atención. Esta presentación yo se las voy a subir en PDF al aula virtual y luego les voy a pasar el link de la clase para que ustedes puedan verla ya un poquito más tranquilos y tomar sus notas respectivas, ¿de acuerdo? Entonces, los otros elementos fueron creados artificialmente por el hombre, o sea que son sintéticos. Los temas que vamos a tratar el día de hoy son los elementos químicos y su respectivo símbolo. Número 2, los grupos o familias de la tabla periódica y sus características. Y número 3, los periodos y sus características, ¿de acuerdo? Vamos a ver de primero qué son los elementos químicos y sus respectivos símbolos, ¿de acuerdo? Usted sabe que en nuestra tablita periódica tenemos 118 elementos y cada uno de estos elementos se representa con un símbolo. Algunos coinciden con la letra inicial de su nombre. Por ejemplo, el hidrógeno, su símbolo es H. El nitrógeno, su símbolo es N. El carbono, el símbolo es C. El azufre, su símbolo es S. ¿Por qué aquí cambia? Porque debido a que aquí le pusieron la inicial de su nombre en latín. El nombre en latín del azufre es sulfurum. Entonces, por eso le pusieron S. Por eso es de que algunos elementos van a variar en razón a su símbolo. El magnesio con símbolo Mg y el hierro con símbolo Fe de ferrum en latín, plomo con símbolo Pb, plata con símbolo Ag y el oro con el símbolo Au, ¿de acuerdo? Así podemos diferenciar lo que es el nombre del elemento y el símbolo. Más adelantito o en otra tarea ya les voy a dejar algo para que puedan repasar cada uno de estos aspectos, ¿de acuerdo? Vamos a ver ahora los grupos o familias. Acá tenemos una pequeña gráfica donde nos explica bien o nos expone bien dónde se ubican los grupos y familias y dónde se ubican los periodos. Tenemos exactamente 18 familias en la tabla periódica, ¿de acuerdo? Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, así sucesivamente hasta 18. Si usted cuenta en su tabla periódica, ahí puede encontrar las 18 familias, ¿de acuerdo? Y tenemos periodos. Las familias se ven verticalmente, de aquí para abajo, ¿de acuerdo? Entonces, los periodos los vamos a ver horizontalmente. Y tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 periodos. Ahora, ¿qué pasa con estos dos de acá abajo? Estos dos de acá abajo pertenecen a dos familias. Los de arriba, que son los alcalinos, perdón, estos de aquí arriba pertenecen a la familia 3B y la columna o la fila de abajo pertenecen a la familia 4B. Ahorita la vamos a explicar de una manera más sencilla, ¿de acuerdo? Vamos a ver, los grupos o familias son todos los elementos que pertenecen o tienen la misma valencia. Si usted se va a su tabla periódica y nos ubicamos en la primera fila, en la parte de abajo de cada tabla periódica, ahorita les voy a mostrar, vamos a ver. Acá en la parte de abajo explica cada una de las partes de nuestros elementos y ahí le indica dónde encontramos la valencia, ¿de acuerdo? O la valencia más estable de nuestros elementos. Nos vamos entonces a la columna 1 o al grupo 1A y vemos que cada uno de ellos todos tienen valencia 1, ¿de acuerdo? A eso le vamos a llamar grupo 1A. En el grupo 2A todos tienen valencia 2. A eso se refiere cuando dice que todos tienen la misma valencia. Y por ello también tienen características o propiedades similares entre sí. Por ejemplo, como les decía, los elementos del grupo 1A tienen valencia 1 y eso quiere decir que tienen un electrón en su último nivel de energía.
¿de acuerdo? Vamos con lo siguiente. En los grupos se le asignan también números romanos. Usted se puede dar cuenta en su tabla periódica. Tenemos números romanos debido a la numeración europea y tenemos las letras A y B. ¿Por qué se dividen ahora en A y B? La letra A me indica elementos representativos. Eso quiere decir que la configuración electrónica termina por lo general en los orbitales S o P. Y la B indica elementos no representativos o de transición, que eso quiere decir que nuestra configuración electrónica termina en el orbital D o en el orbital F. Les voy a poner una gráfica más adelantito para que ustedes puedan tener una idea de dónde se ubica cada uno de estos orbitales, ¿de acuerdo? Ya con colorcitos. Cada uno de estos grupos o familias tiene su nombre, ¿de acuerdo? El grupo 1A es la familia de los alcalinos, el grupo 2A es la familia de los alcalinotérreos, el grupo del 3B hasta donde termina B, todas las familias de B son elementos de transición. Ya ahorita vamos a explicar cada una de estas familias y dónde las podemos encontrar. Los térreos, los carbonoides, los nitrogenoides, los anfígenos, halógenos y por último los gases nobles, que son los más estables. Los lantánidos y los actínidos, que son los elementos de transición interna o las tierras raras. Son muy difíciles de encontrar y por lo general la mayoría son muy difíciles de elaborar. Solo 3 de ellos se encuentran en la naturaleza, los demás son sintéticos. Vamos a ver algunas características de los grupos. Por ejemplo, los alcalinos que forman la familia 1A son metales. Entre ellos no está considerado el hidrógeno. El hidrógeno no pertenece a ningún grupo, ¿de acuerdo? El hidrógeno es hidrógeno y es como que es un vaquero solitario, por decirlo así. El hidrógeno es un no metal, es un gas. Los elementos de este grupo son brillantes y son muy reactivos químicamente. Su reacción con el agua es muy violenta y por su elevada reactividad con la naturaleza no se encuentran en estado elemental, sino que también los podemos encontrar en forma de sales, ¿de acuerdo? Entonces aquí tenemos lo que es el litio, el sodio, el potasio, el rubidio, el cesio y el francio. Estos son los alcalinos. Luego pasamos a lo que son los alcalinotérreos y son los de la familia 2A. Y estos son metales alcalinotérreos. Se llaman alcalinos porque al reaccionar forman hidróxidos. Quiere decir, forman una combinación de hidrógeno, oxígeno y un elemento extra. O álcalis, que también es lo mismo que los hidróxidos. Y térreos, porque tienen un aspecto de tierra, ¿de acuerdo? Estos metales son maleables o dúctiles, quiere decir maleables que se pueden modificar o moldear, y dúctiles también se pueden estructurar según su maleabilidad. Conducen también electricidad, son muy buenos conductores de electricidad y cuando se calientan arden fácilmente también con el aire. Se les puede encontrar como sulfatos o carbonatos. Entre ellos se encuentra el berilio, el magnesio, el calcio, el estroncio, el bario y el radio. ¿De acuerdo? Pasemos a los térreos, que es el grupo 3A o familia del boroaluminio o térreos, ¿verdad? Son metales muy activos, con excepción del boro, que tiene propiedades de un semimetal o un metaloide. El aluminio es el metal en la corteza terrestre y generalmente se encuentra como óxidos, ¿de acuerdo? Ustedes ya saben muy bien dónde encontrar el aluminio, que también lo podemos encontrar en papel, también en los trastes de la cocina y en diferentes objetos que nosotros también manejamos en nuestra vida diaria. Los carbonoides, que son de la familia 4A,
También estos son metales que pertenecen a la columna del carbono, pero el carbono es un no metal. Le siguen también dos metaloides, como el estaño y el plomo. El carbono es uno de los elementos también más importantes de la naturaleza, porque debido a que el carbono da origen a las biomoléculas que son el sustento de la vida. El silicio también es muy importante porque, es muy abundante en nuestra corteza terrestre, ¿de acuerdo? En nuestra familia 4A tenemos, aparte del carbono y silicio, tenemos el estaño, el germanio, y ahí el plomo, y hasta ahí la dejamos. Luego siguen los nitrogenoides. El grupo 5A de la familia de nitrogenoides, que ahí tenemos el principal o el que está más arriba, es el nitrógeno, que es un elemento de las proteínas de todos los animales y plantas, y constituye también el nitrógeno un 78% en volumen de la atmósfera. Quiere decir que el nitrógeno es también muy esencial para el globo terráqueo y se encuentra también formando sales. Los tres primeros elementos de este grupo no son metales, así como, ¿cuáles serían esos tres primeros elementos? Sería el nitrógeno, el fósforo y el arsénico. Todos los demás son metales. Todos los de esa columna son metales. Luego pasamos a los anfígenos, que son la familia 6A o la familia de todos los elementos que son no metales, a excepción del polonio, que se encuentra en la naturaleza en forma libre. También se les llaman calcógenos, que significa también formados por cenizas. Y en esta familia se encuentra el oxígeno, que es muy importante también para la vida. Ustedes saben que todo el tiempo tenemos que tener contacto con oxígeno, si no, nos morimos. Vamos a ver lo que son los halógenos y por último los gases nobles. El grupo 7A de la familia de los halógenos son elementos no metales con mayor actividad química. En la naturaleza no se encuentran en forma libre y los halógenos también significan formadores de sal. Son los no metales más reactivos. Son capaces también de reaccionar con todos los metales y no metales. Incluso también si formando moléculas diatómicas. También el astato es el más pesado y radiactivo y también es carcinógeno, ¿de acuerdo? Dentro de esa columna, que sería 7A, tenemos el flúor, el cloro, el bromo, el yodo, el astato, que esos serían los de la familia 7A. Y por último, los gases nobles, que son los más estables. ¿Por qué? Porque en su último nivel de energía, estos elementos sí tienen los 8 electrones completos en su orbital. Y el grupo sería el grupo 8A, la familia de los gases nobles. Se encuentran también al final de cada periodo y son incoloros. También son diamagnéticos. ¿Qué significa diamagnéticos? Que digamos, repelen lugares con magnetismo. Por ejemplo, ustedes ya ven que digamos, artefactos que son muy atraíbles a lo que son los imanes. Entonces, estos serían los paramagnéticos y los diamagnéticos son los que repelen. También son no reactivos o inertes debido a su configuración electrónica estable, de que les había comentado, ¿verdad? De que estos gases por lo general son muy estables. Pasemos al siguiente. Por ejemplo, los grupos del 1B al 8B están formados por elementos metálicos. Todos son metales y tienen la característica común de que sus átomos contienen órbitas internas incompletas. Quiere decir que en su configuración electrónica van a variar muchos de ellos, así como nos vamos a dar cuenta un poquito más adelante con la gráfica. Serían todos estos, ¿de acuerdo? Desde el 3B hasta el 8B, ¿de acuerdo? Acá tenemos la gráfica, hemos quitado un fragmento de la más grande. Los elementos radiactivos se dividen en dos series, que son los lantánidos y los actínidos, son los que se encuentran hasta abajo en nuestra tabla periódica.
y reciben el nombre de tierras raras o elementos de transición interna, perdón, que son muy difíciles también de separar y aunque se encuentran en la naturaleza, son relativamente poco comunes. Los actínidos solo existen en la naturaleza, tres de ellos, y los tres que existen dentro de nuestra naturaleza sería el torio, el protactinio y el uranio. Ya habíamos hablado un poquito en clase acerca del uranio y de sus propiedades, ¿verdad? Que son muy radiactivas. Y acá tenemos lo que son un esquemita de los lantánidos, que son los que están arriba, y los actínidos. ¿De acuerdo? Vamos a ver lo que son periodos, pero antes de pasar a los periodos, pregunto, ¿hay alguna duda con respecto a lo que acabo de explicar? Si es así, les suplico que levanten la mano para que le puedan activar su micrófono. Si no, de lo contrario, vamos a proseguir con nuestro contenido. Muy bien. José Daniel Miranda está levantando la mano. Si le Señor, disculpe, pudiéramos ¿puede activar su explicar micrófono. otra vez de nuevo? Cuénteme, Ya que no en algunas, ¿desde dónde quiere que explique? en la diapositiva anterior. En la diapositiva anterior, de acuerdo. En la de acá. Sí, Muy bien. Estos grupos del 1B al 8B están formados por elementos metálicos. Estos donde se ubican. Nos venimos acá a nuestra tabla periódica y son todos estos elementos a partir del 3B, a partir de la columna del escandio hasta la columna del zinc, que es el elemento número 30 de nuestra tabla periódica. Y siguiendo hasta acá con el lantano y el actinio. De aquí en adelante ya pertenecen a otra clasificación, ¿de acuerdo? También son metales, pero también son muy raros. En nuestra tabla periódica, si se dan cuenta, acá en donde está el lantano, que es el elemento número 57 de nuestra tabla periódica, después sigue 72, ¿de acuerdo? Y igual abajo, donde está el actinio, luego sigue, que es el elemento número 89, luego sigue en el elemento 104. La continuación de estos elementos son las dos columnas que tenemos abajo, son los elementos de transición o las tierras raras. Ahora, ¿por qué estos elementos están separados? Estos elementos fueron separados debido a su configuración electrónica. Si se dan cuenta, acá en la columna 3B o en la familia 3B, tenemos en la configuración electrónica se encuentra hasta abajo, ¿de acuerdo? Son todas estas letritas con exponentes que tenemos en la parte de abajo. Tenemos en la familia 3B que todas terminan en S2, ¿de acuerdo? Por ende, el siguiente tendría que ser así. Veamos acá, luego antes del S2 tenemos D1, ¿de acuerdo? Abajo nuevamente D1, D1. Acá tendríamos D2 en el siguiente familia, que es 4. Nuevamente 4D elevado a 2, 4D elevado a 2, pero aquí tendría que seguir el elemento número 58, pero este es inestable, ¿por qué? Porque se salta un orbital. Aquí se salta y empieza a llenar antes el orbital F y de último empieza a llenar el orbital D. Por eso es de que estos elementos fueron separados. ¿De acuerdo? No sé si resuelvo un poquito más su duda también, Daniel, y también expliqué un poquito más acerca de la tabla periódica. No sé si le resuelvo la duda. sí, gracias, señor. Vale. Sigamos entonces con el periodo. Los elementos de un mismo periodo tienen el mismo nivel de energía, pero tienen diferentes propiedades químicas. En las familias teníamos la misma valencia y
las características o las propiedades eran similares. Ahora tenemos el mismo nivel de energía, pero también los elementos ya tienen diferentes propiedades. Y es importante también notar que el último elemento químico de cada periodo es un gas noble. Si usted se va a su tabla periódica, de aquí para acá, al finalizar, todos son gases nobles. Eso también le ayuda a usted a identificar más fácil los periodos, ¿de acuerdo? También debe notarse que los periodos tienen diferente longitud. Por ejemplo, el primer periodo, que es el que tenemos hasta arriba, solo tiene dos elementos, que es el hidrógeno y el helio, ¿de acuerdo? El segundo periodo ya tiene ocho elementos, el litio, el berilio, boro, carbono, nitrógeno, oxígeno, flúor y neón. Y pues los otros cuatro ya tienen 18 elementos, ¿de acuerdo? Entonces sí es muy importante, digamos, saber todas esas características. Y por último, les proyecto lo que es una gráfica de dónde se ubica cada uno de los orbitales de nuestra configuración electrónica. Las primeras dos columnas, que es el de los alcalinos y alcalinotérreos, se encuentran en el orbital S. Toda su configuración electrónica, todas terminan en el orbital S. Si pueden ir observando en su tabla periódica. Luego tenemos en S también tenemos lo que es el helio, que es el que está de este lado. Luego tenemos el bloque P, que es todas estas configuraciones electrónicas, desde la columna del boro hasta el neón, de aquí para abajo, exceptuando la última fila, todas sus configuraciones terminan en P. Luego tenemos los elementos que están acá en medio, que son los elementos de transición. Y todas sus configuraciones electrónicas terminan en D. Solo que la D está justo antes de la D en algunas tablas periódicas. ¿De acuerdo? Entonces, y por último, el orbital F, que son las últimas dos filas que tenemos abajo, que ya sabemos que pertenece, la de arriba, que son los lantánidos, pertenecen a la familia 3B, y los actínidos, que pertenecen a la familia 4B, ¿de acuerdo? Entonces, no sé si se quedó un poquito claro esto, lo de los orbitales, ¿sí? Muy bien. Entonces, antes de finalizar, yo necesito saber si hay dudas o preguntas. Muy bien, chicos. Entonces, esa sería la clase del día de hoy. Señor Adli. Y cuéntame, señor. Yo creo que José Danielito está levantando la mano. No sé si estoy mal, entonces. Ah, bueno, No, perfecto. Dice que no, ya. Él la tenía levantadita desde hace rato. Vamos a. Entonces, si no hay más dudas o preguntas, damos por finalizada nuestra pequeña clase del día de hoy. Y espero que les pueda servir un poco, digamos, la introducción que yo les di sobre la tarea. Y cualquier duda o pregunta, ustedes ya saben que yo estoy a su disposición en los grupos de WhatsApp, ¿de acuerdo? Muy bien, chicos. Muchísimas gracias por su asistencia y por el tiempo brindado también hacia esta clase.